Hola, somos miembros del grupo de biotecnología enológica que se encuentra dentro del Departamento de Bioquímica y Biotecnología de la Universidad Rovira i Virgili. Os vamos a presentar dos técnicas que utilizamos nosotros en el laboratorio, ya que nosotros trabajamos con la microbiología del vino. Y para ello lo que hacemos es extraer el ADN para saber las levaduras y las bacterias lácticas que tenemos, y por otra parte también utilizamos la siembra de viables en placa para ver las levaduras vivas que tenemos dentro de nuestros vinos. María Ángeles os va a pasar a explicar ahora cómo se realiza la extracción de ADN. Vale, bueno, pues nosotros, como ha dicho mi compañera, dentro de lo que es la fermentación alcohólica hay muchas especies de levaduras, entonces necesitamos extraer el ADN. En nuestro caso vamos a utilizar fresas y plátanos para hacer algo similar a la extracción de ADN. Esto es un proceso que podéis hacer en casa porque todos los materiales que vamos a utilizar los podéis encontrar. ¿Vale? Entonces lo primero que necesitaríamos es coger la fresa y el plátano nosotros ya lo tenemos aquí, ¿vale? Los hemos hecho trocitos y lo hemos triturado. Después lo que vamos a hacer es añadirles un poquito de agua. Y básicamente con lo que conseguimos con esto es separar las células. Vamos a conseguir que las células estén separadas individualmente, lo vamos a mover durante un tiempo. Cuando veáis que ya está líquido, pues ya estaría. Vale, entonces lo que habría que hacer es coger parte de la parte líquida, cogeremos un poco. Nosotros utilizamos estas pipetas, pero bueno, vosotros podéis echarlo directamente en un botecito, ¿vale? Porque quizá ahora nos va a costar un pelín. Comentar que también esto, por ejemplo, lo podríais hacer con vuestra propia saliva, ¿vale? Y así poder extraer el ADN de vuestras propias células. Una vez ya tengamos, ¿vale?, un poquito, lo que vamos a hacer es añadir jabón, de tal forma que ya tenemos las células separadas y con el jabón lo que vamos a conseguir es romper las células, de tal forma que todo el material que hay dentro de la célula va a salir fuera. Entonces, en casa lo podéis agitar, ¿vale?, hasta que todo esté mezclado bien, y nosotros vamos a utilizar, bueno, este aparato que tenemos aquí que nos ayuda a mezclar el detergente con el plátano. El detergente conseguirá, como he comentado, romper las membranas de las células, ¿vale? También lo haremos con la fresa, ¿vale? Y una vez ya lo tengamos homogéneo, lo que vamos a hacer es añadir alcohol. El alcohol lo que va a conseguir es hacer visible el ADN. Entonces cogeremos un poquito, sí que os recomiendo que si lo podéis lo metáis antes en la nevera, ¿vale?, para que esté fresquito, y lo que hay que hacer es ir añadiéndolo poco a poco por la pared del recipiente donde lo tengáis, ¿vale?, de tal forma que el alcohol va a precipitar el ADN y lo va a hacer visible. Va a aparecer de forma blanquinosa, ¿vale?, de tal forma que vamos a generar dos fases. Vale, aquí no sé si podéis ver, pero por ejemplo esta zona blanca que hay aquí, que está empezando como a subir, sería el ADN del plátano. Y aquí, por ejemplo, podemos ver el ADN de la fresa. ¿Vale? Bueno, y ahora mi compañero Aitor pasará a explicar cómo preparar las células viables de levadura. Pues ahora os voy a explicar cómo separamos nosotros las levaduras de nuestras muestras del vino. En el vino tenemos muchas levaduras y muchas bacterias, y para conocer sus nombres lo que primero tenemos que hacer es separarlos. Para separarlos vamos a utilizar este tipo de placas, que son cultivos en sólido, que son caldos de cultivo donde crecen los microorganismos en el laboratorio, y les echamos agar, que es un gelificante. Entonces nosotros cogeríamos nuestra muestra, ¿vale?, con una pipeta, y lo que haríamos es, a partir de la muestra original, hacer diluciones, es decir, coger de esta muestra inicial, pasaríamos a un siguiente tubo con agua para diluir la muestra, y una vez la tenemos diluida las veces que toquen, lo que haríamos es echar el volumen correspondiente en el cultivo sólido. Una vez tenemos esto, lo que haríamos es agitar la muestra, ¿vale? Para eso utilizaríamos estas perlitas, echaríamos unas pocas y agitaríamos nuestra muestra, ¿vale? Con esto lo que conseguimos, el resultado, sería esto. Colonias, ¿vale?, que provienen de una de las células que teníamos en el vino.
Y a partir de estas células podemos extraer el ADN, como han comentado mis compañeras, y conocer así la población que tenemos en nuestro vino, para poder controlar el proceso. Muchas veces los microorganismos que tenemos pueden ser beneficiosos y otras veces perjudiciales. Entonces, conocerlos a través de su ADN, realizando una técnica de PCR que ahora conocemos todos, pues nos va a ayudar a poder corregir este proceso.